Eh, Así que les dejo esta reunión para que podamos hacer preguntas. Esteban va a moderar lo que vamos a hacer. Es importante que nos informemos. Hoy en la mañana leí acerca de que en el año 1997 ya se elimina el ramo de educación cívica. Entonces, por mucho tiempo, nosotros hemos estado un poco distantes de la política. Todos opinamos, pero muy poco sabemos realmente lo que eso conlleva. ¿Ya? Quizás de hace algún tiempo, del 18 de octubre del año pasado, quizás no mucho estábamos enterados de lo que estaba pasando. Nuestra vida iba llevándose a cabo con normalidad. Y desde un tiempo hasta ahora y Chile se ha volcado en una situación bastante política, ¿ya? Así que dejo con ustedes a Esteban, le voy a dar la bienvenida a todos los que se vayan informando. Importante que cuando quieran hacer una pregunta, acá en el apartado de abajo del Zoom hay algo que se llama reacciones. El primer emoticón, por llamarlo así, es una mano. Usted la levanta y va a poder tener espacio para hacer una pregunta. Así que cualquier cosa vamos a estar acá y dejo con ustedes entonces a Esteban Manríquez. Bien, gracias Lucas. Vamos a comenzar. Quiero saludar a los que se han ido, a los que se han ido conectando. Ilse Faría, Basti Soto, Fernanda Tello, Gemima Morel, bueno, ya todos los que están conectados. Un saludo en el amor del Señor. Como decía Lucas, hoy ya tenemos la hermosa bendición de poder tener en nuestro medio a Alan Howard. Él es abogado y es también hermano en Cristo de la iglesia bautista, ¿cierto? De la Ligua. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, pues, aprovecho de saludar a todos. No los tengo todos al mismo tiempo en pantalla, pero veo que son varios. Bien, como decía Lucas, hoy día la actividad es un conversatorio. Yo le propuse a Lucas, hagamos un conversatorio, pero un conversatorio de verdad, ¿ya? Que realmente podamos conversar. Así que esta va a ser la instancia. Si alguien quiere preguntar, yo tengo unas preguntas acá anotaditas, pero si alguien quiere tomar la palabra, levante la manito, puede ocupar el chat, eh, no sé, un WhatsApp a Lucas o a mi persona. Ahora, si quiere hablar también, hable también, no hay problema, ¿ya? Lo ideal es que esta actividad dure una hora y saquémosle el mayor provecho al abogado que está con nosotros para que le hagamos todas las consultas con respecto al proceso constituyente y al plebiscito del 2020, que ya estamos a unos 15 días más o menos. Así que vamos a comenzar y les dejo nuevamente la invitación para que puedan también ustedes hacer sus preguntas cuando gusten. Alan, partamos por el principio. ¿Ya? Para qué sirve la Constitución? Ya. Mira, para no entrar mucho en tecnicismo, a mí me gusta centrarme en dos o tres puntos. En primer lugar, hay que decir que la Constitución es una norma jurídica, tal como existen las leyes o reglamentos o cualquiera otra que ustedes conozcan. El tema es que la Constitución es la norma de más alta jerarquía dentro de un país, ¿ya? Y por tanto, todas las demás normas que se dicten, leyes, reglamentos, etcétera, tienen que adecuarse a la Constitución, no pueden contradecirla, ¿ya? Por eso es que existe un tribunal constitucional, que es un órgano que se encarga de ver la constitucionalidad de las otras leyes, de las otras normas que se puedan dictar, ¿ya? Hay países donde no hay un tribunal constitucional, pero aún así existe la función de control constitucional, solo que está entregada a otro órgano, como pasa en Estados Unidos, donde está entregada a la Corte Suprema. Pero aún así viene siendo en el fondo un tribunal constitucional. Y lo otro que hay que decir es que una constitución no es un texto largo que tú puedas poner cualquier cosa ahí, así como llenarlo de cosas, no. La constitución tiene dos grupos de materias que son fundamentales. La primera tiene que ver con el aspecto orgánico del Estado. Establece qué órganos componen la administración, el Congreso. Imagínense todos los órganos públicos que ustedes conozcan. ¿Ya? Da una organización a ese aspecto, digamos, de las instituciones que componen un país. Y además tiene que consagrar un listado o catálogo de derechos fundamentales, ¿ya? Y también de garantías, que son los mecanismos que existen para proteger los derechos fundamentales, como puede ser un recurso de amparo, de protección, ese tipo de mecanismos. Esos son los dos grandes puntos que no pueden faltar en una constitución. Pese a que hay algunas constituciones en el mundo que son muy cortas, son unas 3 o 4 páginas, ¿ya? No son muy detalladas, ¿ya? Encargan todo lo demás a una ley, en el fondo, que pueda complementarla, ¿ya? Pero la tendencia más moderna de las constituciones ya de cierta época hasta el presente es que incluyan al menos poco o harto de esas materias. Eso podría decir así en breves palabras. Ahora, hasta el 17 de octubre del año pasado,
yo estoy seguro que de todos los que estamos acá, nadie hablaba de cambio de constitución. ¿Era una prioridad de los chilenos el cambio de constitución? ¿Cómo surge hoy día? En menos de un año estamos a puerta ya de un cambio de constitución. ¿Esto obedece a un clamor popular o Eh, tiene otros orígenes? no, no. Esto, hasta hace unos años atrás, em, era un tema más que nada a nivel teórico en las universidades, podríamos decir, pero no de la gente, ¿ya? Es en realidad una cosa que surge del ámbito político, de la casta política en realidad, de un sector de ella que es la que tiene razones ideológicas, ¿cierto?, para cambiarla, ¿ya? De hecho, si nosotros vamos a ciertos antecedentes, que tú los expones muy bien en tu video, en el video anterior que tú grabaste, de partida, las encuestas, por ejemplo, no son siempre del todo confiables, pero hay que tenerlas como referencia. Por ejemplo, la encuesta CADEM planteaba que no estaba ni siquiera entre las 15 o 20 preferencias de la gente. Habían cosas mucho más urgentes. Estaba en el lugar 15 o 20 generalmente. Aparte de eso, existió la iniciativa, ¿cierto?, de Marca tu Voto. Marca tu Voto AC, Asamblea Constituyente. Eso fue el 2013. Claro, que en primera vuelta no dio mucho resultado porque había temor de que eso invalidara el voto, entonces no siempre lo marcaron, pero para la segunda vuelta el CERVEL señaló que eso no se iba a considerar como nulo, por tanto mucha gente, si quería marcar esa preferencia podía hacerlo, y menos del 10% de los votos marcaron eso. Entonces ahí tú tienes una referencia de partida del universo de personas que van a votar, que son los que están más interesados, no más del 10%, ya marcó eso. Y hay un punto en que yo siempre me gusta detenerme, que tiene que ver con la sensación que todos podemos tener cuando conversamos con la gente, ¿ya? En mi oficina, por ejemplo, yo recibo mucha gente, clientes o personas que van de repente a preguntar cosas, y desde octubre, que es cuando el tema constitucional se levanta, ¿cierto?, hasta el presente, hay personas que son muy metidas en este tema, les interesa, constantemente están publicando, posteando cosas en Facebook, no sé, todo el asunto. Sin embargo, hasta el día de hoy, uno puede percibir que son personas que no tienen idea en el fondo de lo que está pasando. Son personas que hasta el presente, pese al interés que tienen, no han leído la Constitución, ¿ya? Menos haberla estudiado, ¿ya? Y en realidad siguen comprender conceptos básicos contra los cuales ellos protestan, pero en realidad no saben realmente qué es lo que están protestando. No entienden la problemática que está ahí. Porque hay problemáticas que son razonables de este debate, y sería interesante a veces, no sé, debatir o dialogar o decir, mira, a mí me gustaría que fuera de esta manera o de esta otra, pero en la práctica las personas hasta el presente no se han informado. O sea, y yo lo veo día a día. Entonces, el cambio de constitución no estaba dentro de las prioridades de los chilenos. No, derechamente no. Ahora, lo que sí estaba en las prioridades es básicamente tres cosas, que siempre estaban en los tres primeros lugares: educación, salud y pensiones. O sea, de hecho, yo creo que todos los que estamos acá nos gustaría tener mejores pensiones, mejor salud y mejor educación. Ahora, la pregunta ¿es necesario cambiar la constitución para tener mejor salud, pensión y educación? Ya. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo claramente yo tengo una postura en favor del rechazo, ¿ya? Y eso por tanto, siempre mi interés o mi argumentación va a ir por ese lado, ¿ya? Ustedes son libres, ¿cierto? Dado que esto es un conversatorio y no una charla o una ponencia, de plantear algo diferente. Yo, por tanto, me quiero centrar en algunos puntos. De partida, que la actual Constitución sí regula esos derechos, ¿ya? Yo he escuchado a personas que dicen que, por ejemplo, el derecho a la educación no está en esta Constitución y te dicen, lo que está es la libertad de enseñanza. No, si tú vas donde está la libertad de enseñanza, devuélvete un numeral más atrás, ¿ya?, del artículo 19 y está el derecho a la educación, ¿ya? Por tanto, esos derechos que tú mencionas, que son los que se conocen como derechos económicos, sociales y culturales, para distinguirlo de los derechos fundamentales más antiguos, que eran libertades públicas, hay una clasificación ahí. Estos derechos que tú mencionas, que tienen que ver con prestaciones más que nada, prestaciones que da el Estado en salud, pensiones, educación y otros que hay, esos derechos están registrados en la Constitución. Ahora alguien podría decir, sí están, pero a mí me gustaría que fueran regulados de otra forma, ¿ya? Por ejemplo, que tuvieran una mayor cobertura, o la Constitución tuviera una mirada más firme en ese sentido de absolutamente garantizar esos derechos,
¿ya? O darles una mayor cobertura. Todos esos son detalles que se pueden conversar, ¿ya? Pero a mí me parece que como están regulados, yo de hecho les recomiendo que ustedes algún día, si es que no lo han hecho, por supuesto, lean el artículo 19 de la Constitución. Léanlo un día, así, detenidamente, ¿ya? Yo no se los puedo leer porque es larguísimo, ya son varias páginas de la Constitución. Ahí hay un catálogo de derechos que es completísimo, o sea, realmente no falta nada, ¿ya? Es muy completo. Salvo que, no sé, entremos ya en una discusión de derechos de última generación, como algunas personas plantean que debería haber un derecho fundamental de acceso a Internet, que Internet debiera estar garantizado por el Estado, que tú tengas derecho a Internet o cosas así, pero son cosas nuevas. No, Claro. en el siglo XVIII, con el constitucionalismo, no se iba a pensar en eso. Ahora, te interrumpo ahí. Si hoy día si quisiera incorporar un nuevo derecho, o en más, si hoy día si quisiera mejorar las pensiones, por ejemplo, o modificar la AFP, hoy día es posible sin un cambio de constitución. Es posible. De hecho, fíjate que nosotros recientemente se dictó una ley, ¿ya? Una reforma constitucional en realidad, que lo que hizo fue hacer posible que las personas recibieran el 10% de sus pensiones, de sus ahorros previsionales. Eso indica que perfectamente podría haber otra reforma que te diera el 100% de tus ahorros o que cambiara ese régimen por otro. De hecho, la Constitución lo único que hace es decir que va a existir un régimen previsional, ¿ya? Pero la configuración de ese régimen está en una norma de jerarquía inferior, que es el decreto ley 3500, ¿ya? Ahí está regulada la AFP. Y perfectamente, si hubiera el quórum para hacerlo, se podría cambiar. De hecho, fíjate que todas las normas sobre seguridad social, como pasa con las pensiones, salud, etcétera, dice la Constitución que son leyes de quórum calificado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que para cambiarlas tú necesitas un quórum que es de mayoría de parlamentarios en ejercicio. O sea, la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. No de los parlamentarios presentes, porque el quórum sería súper bajo, ¿ya? Sino que de los parlamentarios en ejercicio. Si son, no sé, 100, tendrías que tener 51, O sea, ¿ya? es lo que se conoce como mayoría simple, 50 más 1. Claro. Pero en este caso de los parlamentarios en ejercicio, o sea, de la totalidad de los que componen las cámaras, ¿ya? Y eso es importante, porque si te fijas, no es un quórum tan alto, ¿ya? No es tan alto ese quórum. De hecho, la oposición incluso lo ha tenido en varias veces, ha tenido esos quórums en las últimas décadas, digamos, y yo creo que lo que ha faltado de partida puede ser la acción de decir vamos a cambiar algo, y por otro lado, que tampoco hay un proyecto que sea, digamos, aprobable por todos, digamos, porque a fin de cuentas el objetivo no es cambiar la AFP, el objetivo es que la gente tenga mejores pensiones. Entonces eso podría llevarte no necesariamente a derogarlas, pero sí a establecer un mecanismo diferente de cotización que te lleve a tener mejores pensiones, por ejemplo. Entonces, son todas cosas a considerar, pero no es imposible cambiar el sistema o mejorarlo bajo la premisa actual. Ahora sí, disculpa. Entonces, si hoy día hubiese voluntad política de mejorar las pensiones, bastaría solo con modificar el decreto de ley que regula la AFP. Claro, de hecho, te doy un dato más. Ese decreto de ley 3500, desde que volvió la democracia, ha sido modificado, por lo menos en 3 oportunidades. Hay un informe de la Superintendencia de Pensiones que se puede descargar de la página de ellos, donde muestra que han habido reformas, que han cambiado cosas en ese sistema, y perfectamente podría haber una reforma que, por ejemplo, elevara los montos de cotización. Ya no cotiza el 10%, sino que vas a cotizar el 15%. O el Estado te va a aportar un pilar de contribución para que tu pensión mejore. O no sé, pues, se pueden hacer mejoras en ese sentido. Y fíjate que los cálculos a nivel a nivel econométrico, si se quiere plantear así, si tú empiezas a elevar o modificar estos porcentajes de ahorro, con pequeñas modificaciones tú podrías lograr que las personas tengan una pensión el doble de la que tienen actualmente, ¿ya? Porque es una cosa que se proyecta durante la vida de una persona. Si constantemente tú le estás metiendo más porcentaje, más cosas, puedes lograr que las personas mejoren sus pensiones diametralmente. Pero no hay un impedimento absoluto, así como que no se pueda, no, porque como te digo, no, la Constitución lo único que dice es que va a existir un sistema de pensiones, pero no está en la Constitución el detalle. Claro, lo otro que se dice hoy día es que la constitución actual es una especie de muralla, traba para avanzar en proyectos de ley que benefician a los más pobres. O sea, ¿hay un impedimento hoy día en la constitución para mejorar la calidad de la educación, por ejemplo? Mira, la Constitución es un freno para muchas cosas, pero un freno para cosas malas también, ¿ya? Obviamente, si tú haces un proyecto para reformar algo,
y ese proyecto no está bien redactado y es inconstitucional, por ejemplo, si vulnera otros derechos, obviamente ese proyecto no va a poder pasar ese filtro, ¿ya? De partida va a encontrar un filtro en las propias cámaras, ¿cierto? Porque un proyecto que es malo difícilmente se pongan de acuerdo para aprobarlo, pero luego también va a tener que pasar otro filtro como el Tribunal Constitucional antes de ser promulgado, ¿ya? Y por eso es que algunos proyectos caen. Yo te doy un ejemplo, porque hay personas que son muy acérrimas contra el Tribunal Constitucional y piensan que eso es un invento de Chile, así como que aquí inventaron esto para frenar las leyes. Fíjate que el Tribunal Constitucional alemán todos los años echa para atrás cientos de proyectos de ley, cientos. ¿Ya? Tienen un Congreso que parece que legisla bastante y muchas iniciativas son detenidas ahí. Porque siempre tiene que haber un filtro que mantenga cierto la racionalidad y la coherencia con otras normas también. Entonces, pero que sea una muralla para cambiar cosas así estructuralmente, no, porque todo se puede cambiar. Imagínate que hasta hace poco se planteaba que era imposible realizar una asamblea constituyente, porque la Constitución no contemplaba ese mecanismo. Finalmente hicieron una reforma constitucional y agregaron ese detalle. O sea, con la voluntad se pueden hacer cosas. Claro, es lo que se conoce como el Acuerdo por la Paz, ¿Sí? que en el fondo fue una reforma constitucional. Una reforma constitucional que agregó un par de artículos y estamos ahora en un proceso constituyente. Perfecto. Bueno, estamos con Alan Howard en este conversatorio. Hemos hecho algunas preguntas iniciales. Quiero dar la oportunidad. Cualquiera, de verdad, puede opinar, hacer un comentario, alguna pregunta. Puede levantar su manito, encender su cámara. Eh, si van a la pestaña reacciones, también hay un botón ahí donde puede levantar su mano. O puede escribir por el chat también, ¿ya? Así que aproveche esta instancia. Lo que menos queremos es que se diga después de que no hay opción para hablar, ¿ya? Para comentar o para debatir ideas. Así que está la invitación hecha para que cualquiera pueda aportar. Alan, hablabas del Tribunal Constitucional. ¿Sí? Este tribunal fue instaurado en la constitución que se conoce como la constitución de Pinochet, de la dictadura, o viene de antes. Venía de antes. ¿Ya? No existe desde el principio de la historia de Chile, pero hay precedentes anteriores a esta constitución. Incluso, fíjate que incluso el Tribunal Constitucional ha sido modificado, porque dentro de lo que es el tema del control de constitucionalidad de las normas, que en el fondo es el examen que se hace de una norma para ver si cuadra con la Constitución, eso es el examen de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, uno de los recursos que existen es lo que se llama el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En otras palabras, si a ti te están aplicando una ley que tú te das cuenta que en tu caso particular es inconstitucional que te la apliquen porque te afecta, porque te provoca, digamos, un agravio, tú puedes pedir un recurso frente al Tribunal Constitucional, tú como particular me refiero, ¿ya? Y pedir que esa ley no se te aplique porque en tu caso te resulta perjudicial. ¿Ya? Eso es un mecanismo que todos usamos. A mí, pese a que yo litigo bastante, no me ha tocado hacerlo, pero hay varias cosas a veces que me dicen, oye, esto está al borde de... Y uno ha incluso contemplado hacerlo. ¿Ya? Yo tengo colegas que tramitan bastante el laboral y han elevado recursos de inaplicabilidad por algunas materias. ¿Ya? Fíjate que ese recurso en la Constitución originalmente lo tenía la Corte Suprema. ¿Ya? Uno tenía que interponerlo frente a la Corte Suprema. Y en las reformas posteriores que han habido, recordemos que el año 2005 hubo una reforma importante, finalmente esa atribución se trasladó al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Se entendió que dada la especialización que tenía en materias de derecho público y de constitucionalidad, era el órgano más pertinente para tenerlo. ¿Ya? Entonces, esto te das cuenta que incluso eso ha sido modificado. Ahora, se dice, esta constitución es ilegítima porque fue escrita en dictadura. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ese es un punto muy personal. ¿Ya? Yo creo que ahí sería imposible que todos se pongan de acuerdo, pero yo me dedico solamente a resumir las dos posturas. ¿Ya? Y tengo la mía, pero esencialmente las personas dicen que es ilegítima porque fue redactada y promulgada, ¿cierto?, en los tiempos de Pinochet. ¿Ya? Y que ese solo hecho le atribuiría un grado o totalmente de legitimidad. Y hay que considerar que existió un plebiscito para aprobarla, pero algunos alegan que no habían registro electoral y por tanto no es del todo seguro que haya sido aprobada. ¿Ya? En realidad no hay cómo saberlo si fue o no fue. ¿Ya?
En una de esas fue, pero no lo sabemos. Pero el otro argumento, la postura contraria, plantea de que si bien surge en un momento de anormalidad constitucional, en definitiva lo que importa es apuntar a su contenido. ¿Ya? Si el contenido de esa constitución en el fondo ha sido positivo y nos identifica en gran medida, debiera considerarse que a fin de cuentas es una constitución válida. Y el argumento de los que plantean esa postura es que a fin de cuentas todas las constituciones, tanto en nuestra historia nacional como internacional, surgen en momentos así, de anormalidad, de un golpe de Estado, de una guerra, saliendo de una guerra, entrando de una guerra, siempre se dan en momentos así, porque en momentos de normalidad, cuando tú no estás en guerra, en el fondo, tú no haces asambleas constituyentes ni procesos así. Lo que haces son las reformas que son pertinentes. ¿Ya? Tú vas actualizando tu legislación. Pero para hacer una cosa que borre todo, que desmantele todo y parta de cero, tiene que ocurrir en momentos así. ¿Ya? Y la Constitución del 25 tenía sus fallas también, entonces era dable que en algún momento se cambiara. ¿Ya? Yo por lo menos creo que ese no debe ser el punto esencial para este debate, de si es o no legítima. Tenemos que analizar la Constitución en su mérito, si nos ha servido, si nos identifica. No es razón solamente para borrarla solo por eso, porque no se dictó en un momento más idóneo. Pero ya es un tema, es una pregunta bastante personal, yo creo, eso ya es más difícil Ahora, de conversar. al parecer hay otros países que también tendrían constituciones bastante ilegítimas. No sé, el caso de Sí, Alemania, el caso de Japón. sí. De hecho, creo que tú lo mencionas, el caso de Japón, los aliados cuando derrotan a Japón, después de lanzar 2 bombas atómicas, ¿cierto? Ellos le dictaron la Constitución. Le dijeron, escriba en su idioma, escriba esto. Y esa es la Constitución que tienen hasta hoy. El caso de Alemania fue parecido. Ya no conozco tanto los detalles históricos de cómo se dio ese proceso, pero también fue una constitución impuesta. ¿Ya? Y si tú vas a otros casos, en Europa, en países más desarrollados, donde hay más, digamos, estabilidad cívica, te vas a dar cuenta de que muchas de las constituciones que rigen hoy surgieron en momentos así, ¿ya? En que un grupo se impuso, logró establecerla, y luego con el tiempo empiezan las reformas, y las reformas son muchas veces lo que le da la legitimidad. Por ejemplo, nuestra constitución, en un principio, tenía lo que se llaman los enclaves autoritarios, que eran normas muy cuestionables que venían de los tiempos de Pinochet. Por ejemplo, los senadores designados, que era una cosa que siempre se consideró que repugnaba a la democracia, que algunos senadores no fueran electos. ¿Ya? Pero eso se cambió. Y así pasó con muchas otras cosas que eran cuestionables y la El constitución se sistema fue binominal. depurando. El sistema binominal. Claro, claro. El binominal ahora algunos lo extrañan, ¿ya? Claro. Según los cálculos de los resultados que provocan los diferentes sistemas, por ejemplo, el binominal versus el sistema DONT que rige ahora, algunos plantean que el binominal ya está mejor, pero también influye mucho cuál es el resultado que te da para Ahora, tu expectativa. si gana la opción apruebo, ¿estaríamos frente a reformas constitucionales o a redactar una constitución de una hoja en blanco? ¿Qué tan cierto es eso de la hoja en blanco? No, claramente hoja en blanco. Claramente hoja en ¿Y qué blanco. significa Y eso? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué crees tú? vamos a analizarlo en 2 o 3 puntos. Primera cosa, establecer que sí es hoja en blanco, ¿ya? Porque si no fuera hoja en blanco sería una reforma constitucional. Ahí tú partes trabajas con lo que tienes en el fondo. Pero si tú haces una asamblea constituyente, independiente que se conforme 100% de personas electas o mixta con parte de los parlamentarios, van a trabajar desde cero. Por tanto, para poder incorporar cualquier materia que va a pasar a estar escrita en la Constitución, tú vas a requerir un quórum, ¿ya? Que es un quórum bastante elevado de 2/3 de las personas que integran esa comisión, ¿ya? Entonces, claramente es un hoja en blanco, ¿ya? En realidad, las personas que tienen un impulso por hacer una asamblea constituyente confían demasiado en la buena fe de los que van a estar ahí. Dicen, no, van a ser personas que quieran lo mejor para Chile. Ojalá fuera así, ¿ya? Pero yo dudo que sea así, ¿ya? Creo que nuestra casta política que está actualmente operando en nuestro país no necesariamente van a velar por el bien común, van a establecer, digamos, sus ideologías simplemente. Y eso va a significar que muchas cosas que actualmente están en la Constitución después no van a estar, porque no vas a tener el quórum de 2/3 para volver a ponerlas ahí, ¿ya? A lo mejor ese quórum tan elevado va a impedir que cosas malas lleguen a la Constitución, pero también va a impedir que muchas cosas deseables que nosotros quisiéramos que estuvieran ahí, protegidas a nivel constitucional, no van a estar. De hecho, hay muchas cosas, por ejemplo, yo me quedo siempre con las palabras de la gente,
¿ya? Veamos qué dicen. Y hay muchas personas que buscan, ¿cierto?, un cambio constitucional que en sus declaraciones te lo dicen directamente, que el derecho a propiedad no va a estar, ¿ya? O va a estar totalmente desfigurado en comparación a cómo tú lo puedas concebir hoy. Se va a modificar profundamente o incluso si no hay quórum, simplemente con un tercio, ¿cierto?, que se oponga, pueden bloquearlo, ¿ya? Pasa también incluso con el derecho a la vida. Guido Girardi, busquen en YouTube una de las últimas entrevistas que se le hizo, me parece que fue en CNN, un canal así, o no, el canal del Congreso creo que era. Canal Él Senado, dice, sí. canal del Senado, él dice abiertamente que el derecho a propiedad y el derecho a la vida, fíjate que menciona el derecho a la vida, sobre todo pensando en el tema del aborto, lo dice en la entrevista, ¿ya? No es mi interpretación, es lo que él dice expresamente. Dice, si esos derechos van a estar ahí y van a bloquear en el fondo las expectativas que ellos tienen, derechamente no van a estar y se van a legislar por ley simple. O sea, no van a estar en la Constitución y después tendrán que aprobarlo si es que aprueban algo a nivel de ley, con un quórum mínimo. O sea, Entonces, para explicar bien esto, si hoy día gana la prueba y se comienza a construir una nueva constitución a partir de un hoja en blanco y se quiere mantener el artículo que dice la constitución defiende la vida al que está por nacer, ¿cuántos delegados se necesitaría para poder mantener ese artículo en la constitución? bueno, habría que hacer el cálculo matemático, porque los convencionales, que se llaman las personas que van a estar ahí en la redacción, ¿cuántos son? ¿150, 170 más o menos? 155 en el caso de Asamblea Constituyente. 155. Entonces, vamos viendo lo que son 2/3 de 155, son más de 100 votos, me parece. 155 si lo dividimos en 3 son 52 votos. Ya. O sea, Cada tercio de 52. claro. O sea, bastaría que 53 personas se opongan y ese inciso no estaría en la nueva Constitución. ¿Y qué pasa si no está en la Constitución? De partida, habría total libertad para dictar una ley de aborto. O sea, hay que pensar esta cosa en términos de la realidad, lo que estamos viendo, porque estamos a veces hablando de manera muy teórica. En este minuto hay una pugna muy fuerte de sectores, ciertos políticos, que quieren legalizar el aborto en términos absolutos. Hay que partir de ese punto. Porque el aborto actualmente sigue siendo, desde el punto de vista jurídico y moral, reprochable. ¿Ya? Fíjense que la ley que autorizó las 3 causales es una ley que es de despenalización del aborto. O sea, en el fondo sigue siendo un reproche como algo negativo, solo que no te va a aplicar la pena si tú lo ejecutas en esas 3 causales. ¿Ya? Entonces, si tú no tienes esa limitante, después al momento de legislar tendrías una mucho mayor campo para moverte. Yo conversaba ayer con los hermanos y citaba las palabras de un profesor mío en Derecho, ¿ya? Que se llama Agustín Esquella. ¿Ya? Esquella es considerado como una eminencia, un hombre, pero a nivel máximo dentro de Chile. ¿Ya? Y él es de una postura, digamos, bastante agnóstica, sin muchos principios espirituales, digamos, o totalmente sin principios espirituales. Y él plantea en un artículo en el Mercurio, ¿ya? Que ustedes lo pueden buscar, si lo buscan seguramente lo encuentran, porque fue en el Mercurio, en la parte de cartas al director, en que él dice, si algún día el país quisiera tener una ley de aborto así, en términos absolutos puede tenerla, porque a fin de cuentas es decisión nuestra, dice él. No hay que tender a ninguna otra cosa. Incluso, dice él, si en este pacto social que nosotros tenemos, determinamos que podemos asesinar guaguas de 2 años, porque todavía es aborto, también puede ser, dijo. ¿Ya? Y hay personas que piensan así. Entonces, por eso que las constituciones no pueden estar regidas por pensamientos minoritarios o extremos. ¿Ya? Tienen que representar, digamos, principios en los que el común de la gente va a estar de acuerdo. Ya no creo yo que hayan, no sé, una gran cantidad de personas en Chile que piensen así, como bien sabes. Bien, estamos, ¿cierto?, en conversación acá con el abogado Alan Howard. Tenemos la posibilidad de que puedan hacer sus preguntas hasta el chat. Si alguien quiere levantar la mano también. Lucas, si nos puedes comentar alguna pregunta. Bien, acá Danilo nos pregunta, ¿qué tan cierto es el tema de que está en riesgo la libertad de culto? Muchos aseguran que no, debido a tratados internacionales. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? Sí, esa pregunta está muy buena. ¿Ya? ¿Por qué razón? Hay que pensar que cuando tienes una constitución que es una hoja en blanco, está todo en peligro, todo. No hay ninguna cosa que los convencionales que van a redactarla estén obligados a respetar. Ni siquiera los tratados internacionales, porque en Chile los tratados internacionales tienen un rango inferior a la Constitución, no son superiores a la Constitución. ¿Ya? A lo mejor la nueva Constitución les va a dar un rango superior, ¿ya? Pero al momento de redactar esa Constitución no va a haber límite alguno. Por eso que
las asambleas constituyentes son lo que se conocen como poder constituyente originario, ¿ya? Versus el poder constituyente derivado, que es cuando se hace mediante reformas. El poder constituyente derivado, o sea, cuando se reforma en el Congreso, eso ellos están obligados a respetar lo previo, ¿ya? No puede contradecir, digamos, cosas esenciales. Pero cuando tú tienes una hoja en blanco, un poder constituyente originario, no tienes un límite, porque precisamente estás dando un origen a algo. Esto no tiene que ver con la historia previa, ¿ya? Sino que un origen para algo nuevo que puede ser cualquier cosa. Y llevado al plano de la libertad de conciencia, pensamiento y libertad de culto, yo creo que no va a ser una prioridad para las personas que lleguen ahí, ¿ya? A lo mejor una parte de ella sí, porque seguramente va a haber todo tipo de personas ahí, digamos. Pero lo más probable es que el sector contrario a esa libertad va a tratar de ponerle un freno para que no esté, ¿ya? Ahora, O si está, va a estar muy limitado. Por ejemplo, te puede decir, mira, sí, la libertad de culto es maravillosa, pero tú no puedes hablar mal contra la ideología de género, ¿ya? O tú no puedes oponerte a ciertas cosas. No puedes oponerte o sea, en el fondo va a existir la iglesia, pero va a estar manejada exteriormente. Y les digo una cosa más, cuando las cosas llegan a consagrarse a nivel constitucional, ahí es súper difícil después cambiarlas, porque a fin de cuentas después las personas se van acostumbrando a eso. O sea, entonces el momento para tener ese cuidado es antes. Alan, con respecto a las personas que van a conformar la Asamblea Constituyente, escuchaba a unos pastores que decían, bueno, podemos llevar pastores a que conformen la Asamblea. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tan factible es si tú o yo o cualquier persona que está acá quisiera ser candidato a la Asamblea? ¿Qué tan factible es que llegue a ser efectivamente parte de la Asamblea? Yo les aseguro que eso es falso, ¿ya? No van a haber, ninguno de nosotros va a llegar ahí. Porque no es una cosa, miren, existe una frase que empieza a repetirse y dicen, el pueblo va a redactar la nueva constitución, el pueblo dice, ¿ya? No va a ser así, porque para poder ser convencional, para participar de eso, tú necesitas ciertos requisitos que muy pocas personas pueden cumplirlo. De partida, tú tienes que tener un número de firmas, ¿ya? Eso se hace en el fondo para que no cualquiera se presente, ¿ya? Pero es un requisito bastante elevado porque en un momento de pandemia como el que nosotros estamos y en tan pocos meses, conseguir, no sé, 2.000, 3.000 votos, 2.000 o 3.000 firmas para apoyarte en tu carrera como convencional es casi imposible. Muy pocas personas van a poder hacerlo. Así que yo no dije, no tenga la buena intención de decir vamos a mandar pastores, vamos a mandar teólogos, no. Va a llegar ahí el que cumpla los requisitos y está súper difícil cumplirlo. De hecho, una vez que finalmente, en el caso que gane la prueba, digamos, y se llegue a esa instancia, va a haber representación mayormente de los partidos políticos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ellos son los que pueden convocar y pueden tener personas que los representen ahí. Y a fin de cuentas, fíjate quiénes son las personas que se están candidateando. Son los mismos políticos de siempre. Los mismos de siempre, incluso muchos de los que estaban sin pega, ¿ya? Como es incompatible con ser parlamentario, los que quedaron fuera del Congreso son los que se van a tirar para allá y van a estar ahí. Longueira, ¿Ya? por ejemplo. Sí. Longueira, ¿cierto? Y varios otros, ¿ya? Personajes de la concertación que están un poco alejados de la política están regresando. Y hay una cosa, porque una vez que esto empiece, digamos, a operar, van a pasar 2 años, más o menos. En el papel parece que fuera menos, pero esto tiene sus etapas. Tiene primeramente que redactarse, después hay todo un plazo para hacer un segundo plebiscito en que se podría aprobar o rechazar esa constitución. Si se rechaza, queda la constitución que está ahora, van a ser 2 años perdidos. Y si se aprueba, habrá que ver qué es lo que finalmente se va a aprobar. Hay que pensar que las personas que van a llegar ahí no van a ser expertos en derecho constitucional, ¿ya? Van a ser las personas que tengan arrastre en cuanto a votos, y vamos a ver ahí pasar a muchas personas de la farándula, muchos folcloristas, vamos a ver a muchas personas que pueden tener llegada con el público, pero no son expertos en derecho constitucional, ni filosofía política, ni economía, ¿ya? Así que no, claro, personas así no esperan un gran nivel de debate, ¿ya? Lamentablemente así. Ojalá el mecanismo fuera distinto y se seleccionara a personas por su mérito, personas de gran trayectoria, eminencia en diferentes áreas, incluso áreas fuera del derecho quizás, pero que representen. Ahí tendríamos un debate elevadísimo, una cosa distinta, pero si no es el caso van a estar las personas que pongan los partidos ahí. Bien, Lucas, tenemos otras preguntas, parece, y también tenemos, parece, alguien que levantó la mano. Ahí te Sí. doy el pase.
Voy a partir con la pregunta de la hermana Catalina Bobadilla, que dice, ¿podría explicarnos, en caso de que ganara el rechazo, qué pasaría después con los del apruebo? ¿Podrían seguir insistiendo a un nuevo plebiscito? En el corto plazo no podrían, porque precisamente el objetivo de este plebiscito era decir sí o no. La oportunidad es ahora, o sea, ahora o nunca. Después, con los años, uno nunca sabe qué puede pasar en la política, podría haber un nuevo intento, o podría quizás, por el hecho de ganar el rechazo, empezar a hacer algunas reformas por vía solamente del Congreso, ¿ya? Que es lo que yo creo que va a pasar. O sea, si gana el rechazo, no es que no se va a hacer nada, se van a hacer cambios seguramente, se van a adecuar muchas leyes, van a haber a lo mejor reformas en el ámbito de la seguridad social, pero ya en un debate más prolongado, ¿cierto? En el Congreso, para llegar a cosas que son necesarias también. Sí, Alan, a mí me pasa algo, voy a dar mi opinión ahora. Yo creo que si hubiesen dicho, mejoremos tales puntos de la Constitución y elijamos gente capacitada para hacerlo, yo creo que todos hubiésemos estado de acuerdo. Claro. Yo creo que lo que me complica a mí, por eso vuelvo a decir, es mi opinión, lo que a mí me complica es la hoja en blanco, los quórums de 2/3, y que finalmente van a ser los mismos políticos de siempre, y políticos que no representan el interés cristiano. Gente como Claro. Girardi, que ya ha dicho abiertamente, si la derecha quiere el derecho a la vida, no lo va a tener. ¿Ya? O Fernando Atria, que dice, olvídense del derecho de propiedad o del derecho a la vida, no lo van a tener. Sí. Eso es lo que yo creo que nos complica. Yo creo que todos acá hubiésemos estado de acuerdo con mejorar la salud, mejorar las pensiones y mejorar la educación, Mm. pero haber elegido a las personas competentes para eso. Sí. De hecho, yo te aporto una nota sobre lo que tú dices. Yo estoy plenamente de acuerdo. Hay muchas personas que se preguntan si cambiar la Constitución, después de todo el esfuerzo que se está haciendo, va a llevar finalmente a que mejoren esas tres áreas. Y fíjate que la opinión de personas de izquierda, como puede ser Giorgio Jackson u otros que son bastante conocidos, ellos llegaron al punto de decir la verdad, de decir, ¿sabéis qué? Cambiamos la Constitución, no van a mejorar esas áreas. ¿Pero cómo? Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Ya? Dicen, no, porque no es solamente cambiar la Constitución, ¿ya? Tú tendrías después que seguir adecuando las leyes que regulan estas materias. Y una cosa muy importante, el Estado tendría que tener los recursos para pagar ese tipo de modificaciones. ¿Ya? Son cosas que tienen un valor económico. Entonces, si el Estado no tiene crecimiento económico, notorio crecimiento, tú no tendrías cómo sustentar esa. La Constitución podría ser letra muerta. Decir la nueva Constitución, decir, todo chileno tendrá pensiones gloriosas, ¿ya? Pero el día siguiente, ¿cómo lo financia? Vamos a tener una educación perfecta, pero el día siguiente, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Y es lo que le ha pasado a muchos países que hicieron reformas o asambleas constituyentes muy agresivas, cambiaron todo, digamos, redactaron todo de forma idealista y después tuvieron que poner un inciso que decía, pero en la medida que el país pueda hacerlo. Entonces quedamos donde mismo, ¿ya? Esa es la razón por la cual yo soy bastante negativo en este proceso. Yo no creo que vaya a solucionar cosas así a priori. No lo veo por ese lado. Básicamente por lo que es una constitución, a fin de cuentas. No depende solo de eso. Yo creo que si hubiera voluntad, esas cosas se podrían cambiar ahora, sin necesidad de ser una constitución nueva. Tal como se hizo con el retiro de 10%. Claro. Bien, Al final, seguimos conversación entonces con el abogado Alan Howard. Lucas, parece que hay otras preguntas. Sí, levantó la mano acá Antonia, que al parecer creo que es Janet, así que le vamos a dar la oportunidad y previo después quedaría Andrés Fernández también con una pregunta. Buenas tardes, sí, soy Janet. Tengo una consulta con respecto a las naciones, la ONU, y hasta qué punto está lo de la soberanía nacional de cada país, porque tenemos una constitución, posiblemente haya otra constitución próximamente, no lo sabemos, pero ¿de qué nos sirve si finalmente los países que están en la ONU quizás tienen que someterse a las resoluciones que ellos tomen? Por ejemplo, creo que se acaba de aprobar una resolución de los derechos humanos de la ONU contra la patria potestad. Entonces, ¿hasta qué punto corre nuestra soberanía nacional y nuestra constitución frente a las resoluciones que tome la ONU? sí, esa es buena pregunta, ya, porque lo que tú dices es algo muy real, ya, eso es muy real, la influencia que está ejerciendo la ONU. Te voy a responder primero con lo teórico y después vamos a entrar en el análisis de la realidad. Claro, en lo teórico los países son soberanos, ¿ya? Por tanto, la ONU no te puede obligar a algo, en teoría, ¿ya? De hecho, los países se obligan por medio de tratados internacionales. Se celebran tratados con los cuales el país
voluntariamente se obliga a algo, ¿ya? El problema es que en la práctica, nuestros políticos, sobre todo de algunos sectores, ellos son muy influidos por la ONU. Lo que dice la ONU para ellos es como una ley, ¿ya? Y por tanto, es muy difícil que ellos vayan en contra de esos dictámenes. Y son los que finalmente empiezan a presionar, a maquinar cosas, ¿cierto?, a nivel legislativo, y terminan aprobando leyes que ratifican los mandatos de la ONU, ¿ya? En principio, un país que sea firme en su soberanía, esas cosas de la ONU no debieran afectarle, porque solamente voluntariamente se puede obligar a eso. Pero en la práctica son las castas políticas, ¿cierto?, las que tienen sus intereses y todo. Piensa tú que muchos políticos terminan sus periodos y después quieran proyectarse con un cargo en la ONU, por ejemplo. O son de un sector que tiene una fuerte representación en la ONU, entonces ahí están sus jefes en el fondo. ¿Cómo le van a decir que no? De hecho, fíjate que incluso la ONU y ciertos poderes que están más allá, ¿cierto?, a nivel económico y todo, influyen mucho en los países porque le dicen, mire, usted es un país pobre, yo podría darle un crédito blando para que usted, pucha, mejore sus cosas, pero usted me tiene que aprobar en los próximos 5 años la ley de ideología de género y la ley de aborto libre en su país. Si usted no me aprueba esas cosas, no cuente con nosotros. Y pucha, hay países que necesitan esa ayuda. Entonces, ahí empiezan, ahí tú te puedes dar cuenta por qué, si nadie está pensando, por ejemplo, en ideología de género, de repente se presiona con tanta fuerza para que se apruebe esa ley. Pese a que si tú hicieras una encuesta, a lo mejor nadie sabe de eso, ¿no? Nadie está enterado, no, nadie le interesa. Incluso muchos pueden estar en contra, ¿ya? Pero eso, tú te empiezas a dar cuenta porque hay legislaciones que empiezan a entrar con tanta fuerza y finalmente se imponen hasta contra todo, digamos. Yo creo que si hubiera, y respondiendo ahora a tu pregunta, si Chile tuviera, digamos, gobiernos que sean ideológicamente más independientes, no nos afectaría tanto esa influencia. Porque nosotros podríamos elegir quizás las normas que queremos aprobar de los dictámenes de la ONU. Pero en la práctica muchas veces existe esa influencia. Entonces, ¿de qué nos serviría conservar nuestra constitución o tener una eventual nueva constitución? Creo que quizás no estamos desgastando mucho cuando finalmente sabemos quién es el que gobierna y quién va a tomar las decisiones finalmente. Sí, por eso que más que el debate, digamos, constitucional, es el debate político. ¿A quién vamos a elegir que nos gobierne? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Países como Brasil, con Bolsonaro, o países como Israel, o el mismo Estados Unidos, o algunos otros países, a ellos no les importa en lo absoluto lo que diga la ONU. La ONU puede sancionarlos, gritar, patalear, y ellos dicen, si queremos, cumplimos. ¿Ya? Porque son países que son firmes en su postura, tienen mucha claridad de su proyecto nacional, cómo se configuran ellos, entonces no les afecta, ¿ya? Pero cuando tú tienes políticos que son débiles, que son manejados desde afuera, financiados de manera turbia, al final son trabajadores de ellos en el fondo. Entonces tiene que ver mucho con quién tú eliges para que te gobierne más que nada. Y lo otro, que a nivel constitucional sí puede ser importante, porque, por ejemplo, si tú lees la Constitución actual, el artículo 5 establece que el país es soberano, ¿ya? Y por tanto, nosotros si queremos aceptamos ciertas normas. Lamentablemente nuestros políticos suelen querer cambiar, pero potencialmente podríamos no aceptar algo. Si la Constitución no hace, no sé, pues se redacta que Chile va a estar sometido directamente a las resoluciones de la ONU, nos vamos a ver mucho más debilitados porque la Constitución lo va a decir, ¿ya? Alan, Ese, de hecho, Donald Trump le quitó financiamiento a la OMS y le importó poco lo que opinaran los demás. claro. Lucas, ¿hay otra pregunta? Parece. ¿Alguien más tenía levantada la mano? Sí, Andrés Fernández también tenía levantada la mano y también Slainer Baez previamente tendrá el espacio para hacer una pregunta. Hola Alan, hola a todos. Hola. Yo quisiera hacer una pregunta un poco más aterrizada a nosotros, porque todo lo que de alguna manera hemos conversado, si bien nos sirve en términos informativos y por hecho nos ayuda a tener mayor claridad, sin embargo, cuando yo analizo un poco la historia del protestantismo o la historia de los protestantes ingleses o desde la José Miguel Carrera, la influencia de Poins, siempre los cristianos de alguna manera pueden o han sido influencia para temas gubernamentales, o nosotros en parte de la iglesia evangélica le hacemos la pega también al gobierno, o sea, cosas que el gobierno no hace, rehabilitamos gente de la calle, no, de alguna manera vamos respondiendo también a las necesidades sociales. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando llegaron los ingleses,
Ellos tuvieron una influencia en términos económicos, en términos de educación, y una influencia que también llegó de alguna manera y se hizo presente en términos sociales. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos hoy día frente al proceso constituyente? ¿De qué deberíamos hablar como cristianos? Porque hemos hablado de las cosas que podrían ser una amenaza el día de hoy, como por ejemplo el aborto. Podríamos hablar de una amenaza, ¿no es cierto?, leyes que nosotros, obviamente, por principio, forma y fe, nos chocan y no somos completamente distantes. Pero ¿qué cosas como cristianos nosotros en la conversación, en la familia, donde trabajamos, en los lugares hoy día las iglesias tienen primeras capas que están llegando a las universidades, primeras generaciones, segundas generaciones, que son profesionales que están insertos en cargos de diferente tipo? Ya no hablamos solamente de un obrero, hablamos de jefatura, hablamos de un jefe de encargado de departamento. Por lo tanto, dentro de nuestra tema social, dentro de nuestras conversaciones diarias, dentro de nuestras reuniones con nuestros jefes, gerentes de zona, no sé, donde cada uno esté inserto, podemos llevar adelante una voz. ¿Qué crees tú que debería un cristiano hoy día llevar adelante en su voz, en su influencia, en lo que debería pensar, hacer? Porque en esto yo creo que existen dos tipos de posturas. Los que dicen, ¿sabe qué? Aquí no podemos hacer nada y oremos. Hay otros que tienen la postura que quizás pueden decir, no, pues yo puedo tener una opinión igual como la tiene el resto y decir, no, yo mi opinión como cristiano es esto. ¿En qué crees tú que debería estar centrada esa opinión como cristiana frente a los tiempos actuales en esa relación social? No sé si me expliqué bien, pero traté de contextualizarlo. Sí, muy bien. Mire, la pregunta que usted hace es muy importante porque hay algunos temas que si nosotros los compartimos con la gente, de repente no son muy cotidianos, ¿ya? Pero en el día a día, yo creo que se tienen que hacer varias cosas. Yo creo que las congregaciones deberían, ojalá, unirse lo más posible, porque en estos temas estamos como súper unidos. Las iglesias tienen sus diferencias, pero en esto no, ¿ya? En el tema de ética cristiana hay bastante similitud. Debería hacerse una especie de declaración, ¿ya? Con los puntos más esenciales, y tiene que enfocarse en los puntos que están siendo discutidos en el fondo. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la definición, por ejemplo, de la familia o de la crianza de los hijos, ¿ya? Recordemos que la Constitución actual en materia de enseñanza establece un derecho preferente de los padres a criar a sus hijos, por ejemplo. Y esa es una cosa totalmente resistida, ¿ya? De hecho, yo me quedo con las declaraciones de Hugo Gutiérrez, que es un parlamentario comunista, que él dijo, nosotros nos vamos a meter en ese punto, ya eso nosotros lo vamos a cambiar. Entonces, vemos que hay una presión en ese sentido de modificar ese aspecto que nosotros, con el discernimiento que Dios nos da, sabemos que eso sería funesto, ya que el Estado interviniera en el fondo de las conciencias de esa forma, ¿ya? Creo yo también que los temas de género, porque son temas que a fin de cuentas nos afectan muchísimo, ¿ya? La iglesia tiene siempre una postura basada en el amor de Dios, de restaurar a las personas, pero también tiene que haber una voz firme en decir que hay cosas que son negativas, ¿ya? Creo también que tendría que haber una voz importante en materias de pobreza, por ejemplo, porque la iglesia evangélica tiene el poder de hacer cosas que, y se los digo así con total claridad, la iglesia tiene la facultad o la capacitación para hacer cosas que nadie más puede hacer. Por ejemplo, hay una estadística del gobierno, oficial del gobierno, que señala que de cada 10 personas drogadictas que trata la iglesia, 9 se rehabilitan. Mientras que de 10 personas que trata el Estado con sus medios humanos, ¿cierto? 1 se rehabilita. 9 versus 1. ¿Ya? Y eso es una estadística oficial. ¿Qué indica eso? Que nosotros tenemos mucho que decir en ese tema, ¿ya? Llevemos esa estadística a otras cosas. Nosotros somos los que estamos más cerca de la gente, en diferentes poblaciones, regiones, porque en el fondo nosotros no nos estamos movilizando por ningún interés específico, sino que por el bienestar de las personas. Queremos que conozcan a Cristo. Y la iglesia junto con eso lleva también mucha ayuda social, muchas cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que sería muy bueno hacer una especie de declaración o alguna cosa donde aparezcan estos temas esenciales, temas que nadie más va a tratar, porque el resto no, el común de las personas solamente siguen la corriente de lo que escuchan, aunque no lo entiendan. ¿Ya? Nosotros sí tenemos ese entendimiento para poder analizar las cosas a ese nivel. Esos temas se me ocurren. Sí, yo creo que lo que tú has mencionado es súper importante y yo creo que como ya sea como avanzado o ya sea gente como iglesia o que pertenezca a diferentes organizaciones, yo creo que hoy día así como de repente escuchamos a tanta gente hablar de tantas cosas, nosotros a veces nos quedamos, no digo callados, pero ¿no es cierto?, una posición no siempre a veces reconocida.
yo creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque de esa forma, así como hoy día sale en las redes sociales que un perrito quedó arriba de un árbol y todo el mundo sabe y tiene tantos miles de likes, podría haber una declaración nuestra como pueblo evangélico, se sabría que el pueblo evangélico no está de acuerdo, que hay un tanto de miles de personas que no están de acuerdo, porque pareciera que hoy día no solo va todo en camino al apruebo, sino pareciera que nadie tiene una opinión para decir no, yo por esto rechazo. Entonces yo creo que el hecho que la opinión se conozca va a ser importante para finalmente poder nosotros manifestar una postura clara. Claro. Gracias por tu respuesta. De hecho, complemento lo último. Cuando fue la votación acerca del aborto, la Iglesia tuvo una postura bastante clara. Masivamente era una opinión de rechazo. Y fíjense que el común de las personas estaba bastante desorientada. Yo vi el caso incluso de un parlamentario, que se llama Joaquín Godoy, que creo que era de Renovación Nacional, que parece que él va a dormir al Congreso, ¿ya? Porque en el Congreso esto se debatió bastante, a alto nivel. Hubo exposiciones a favor y en contra, se analizó esto desde el punto de vista bioético, científico, tuvieron todas las posturas manifestadas. Y cuando esta persona finalmente va a votar, el día que se vota el proyecto, su mujer lo detuvo en la puerta y le dice, ¿sabéis qué? Y lo convenció en 5 minutos de que votara a favor. ¿Ya? Y fue y votó a favor, siendo que él tenía antes una postura contraria. O sea, después de todo lo que él estudió, en 5 minutos, en una conversación, 5 minutos antes de votar, el cambio de opinión. O sea, ¿qué demuestra eso? Que son personas que no tienen principios en el fondo. Que tienen es tan trivial su forma de pensar, tan superficial, que se puede convencer con nada en el fondo. Entonces, y el común de las personas por lo general es así. Entonces, los creyentes, nosotros, tenemos que, yo lo dije ayer con los hermanos también, tenemos que reforzar mucho el discipulado de los creyentes. ¿Ya? El discipulado no solamente considera las doctrinas clásicas, ¿cierto?, de los atributos de Dios o, no sé, la doctrina de Cristo, de la salvación, también debe incluir aspectos de ética cristiana relacionados con la relación del creyente en sus aspectos familiares, laborales y también de la vida cívica, porque en eso nosotros no discipulamos en ese aspecto. También tendrían que haber el traspaso de principios en materia cívica, cómo pensar, cómo elegir, cómo votar, si podemos ser candidatos nosotros, todo eso. ¿Ya? Debería haber fuertemente enseñanza porque ya estamos viendo que es un tema que nos superó, o sea, tenemos que prepararnos en el fondo. Sí, gracias por la pregunta, Andrés. Lo conversábamos al principio, sería bueno que estas instancias sirvieran para articularnos como jóvenes de distintas iglesias. Hoy día la iglesia cuenta con profesionales en diversas áreas, psicólogos, abogados, profesores, de todo. Entonces sería bueno que para los procesos futuros que se vienen, nosotros ya podamos tener este tiempo de reacción que hoy día prácticamente casi no tuvimos. Hay una mano levantada, de Slainer Baez. No sé si todavía está. Damos gracias a todos los que están conectados, a ¿Se escucha? casi 40 personas Sí, ¿Sí? conectadas. ¿Se escucha? Sí, te dejamos con tu pregunta. Ya, son como dos preguntas y también observaciones. Por ejemplo, con respecto al tratado internacionales, Alan, tengo entendido que actualmente es el presidente que tiene la facultad de aceptar o rechazar un tratado internacional. De la mayoría de los tratados. Hay algunos que requieren, digamos, la aprobación del Congreso. Ya. Por ejemplo, lo que trataba César Vidal de que cuando Piñera rechazó el Tratado Internacional de Migración fue que prácticamente la ONU empezó toda esta bomba que llegó aquí a Chile para poder cambiar la Constitución. O sea, desde ahí yo recuerdo perfectamente que fue el mismo año, creo. Piñera rechazó, pasaron un par de meses y ocurrió lo del estallido social, Sí. o mejor dicho, delictual. Porque lo que planteaba César Vidal es que justamente todo eso era presión de la ONU para poder cambiar la Constitución, para que esa facultad cayera solamente en el Congreso. Porque teniéndolo en el Congreso, para la ONU es mucho más fácil porque puede hacer más presión. Sí. Quizás por ahí también nos salvamos en cierta forma de que eso esté ahora en el presidente. Sí. De hecho, el presidente de la República en la Constitución actual se encarga de las relaciones internacionales. ¿Ya? Tiene una fuerte, digamos, atribuciones en esa materia. Y si ustedes se fijan, cuando se votó el tema del tema migratorio, lo que se proponía era que prácticamente no existieran fronteras y la migración fuera así absoluta. ¿Ya? En todos lados existe migración y eso no es problema.
pero distinto es que te digan, sabes que tú ya no vas a poder establecer ningún límite, ¿ya? Y eso muchos países sensatos lo rechazaron, ¿ya? Y en el caso de Chile, Piñera hasta el último minuto estuvo con la duda, que sí, que no, había mandado representantes a votar que sí al principio, ¿ya? Y fue tanto la reacción a nivel nacional que bloquearon eso, que inmediatamente dio la orden de que votaran en contra, ¿ya? Y obviamente esa respuesta le pareció muy mal porque la ONU es quien impulsa con mucha fuerza el tema migratorio. Ya está muy fuerte detrás de eso. Entonces se les cayó ahí un país más que podían ellos haber tenido en su bolsillo. Quiero preguntarte es, ¿hay quizás hecho algún análisis de la Constitución actual? ¿Un análisis? Imagino Se está cortando. Sí, no se escuchó bien la última parte. A ver si un la puede poco más repetir. a lo... ¿Se escucha? Ahora Ahí sí. sí, ahí sí. Ya. ¿Hay hecho algún ejercicio de equiparar, por ejemplo, los principios bíblicos con la Constitución actual? Porque no creo que sea 100% bíblica, es imposible. Pero si se equipara y así, en cierta forma, está un poco más ladeado a lo que es los principios bíblicos, la Constitución actual, versus algo que pueda salir ahora con los políticos que hay ahora, porque me imagino que imposible que sea una constitución más bíblica con el contexto que hay. Claro, no, si se hace un cambio va a ser pensando en cambiar esos aspectos, pero hay que pensar que la Constitución actual no la redactaron personas que fueran propiamente cristianas, nacidas de nuevo, ¿ya? Pero sí personas más del ámbito más conservador. A lo menos de cultura cristiana, podríamos decir, no de fe cristiana quizás intrínseca, pero sí de cultura cristiana. Y en ese sentido, hay muchos aspectos bíblicos que están bien garantizados acá. Por ejemplo, todo el tema de la protección de la vida del que está por nacer, la protección de la vida en general y la vida además, y decirlo explícitamente, la vida del que está por nacer. Creo que incluso cuando se discutió esa norma en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, cuando se redactó la Constitución actual, hubo algunas voces dentro de la comisión que quisieron incluso redactarlo diciendo en Chile se prohíbe el aborto, así derechamente, ¿ya? Pero otras personas que componían esa comisión quisieron redactarlo de manera más abierta para permitir en el futuro quizás que se discutiera alguna excepción. A nivel también de lo que es la libertad de conciencia y culto, ¿ya? Que es una cuestión súper importante. Si no existiera ese derecho, el Estado a ti te podría prohibir pensar o expresar ciertas ideas por considerarlas contrarias a su cosmovisión, ¿ya? Imagínense, no sé, pues hubiera un cambio radical de gobierno con otro sector político, podrían prohibirte hablar de ciertas cosas, ¿ya? La libertad de culto es lo que a nosotros nos permite, por ejemplo, cuestionar la ideología de género. Si no, no podríamos, tendríamos que decir, bueno, el Estado ya lo legalizó, entonces no queda más que aceptarlo, ¿ya? En el fondo, la existencia de todos estos derechos que tienen la característica de ser libertades, es que en el fondo a ti te dan la posibilidad de manejarte con más libertad. Y eso son cosas que podrían perderse. Bien, Alan, estamos ya a 10 minutos de terminar. ¿Ya? Tengo unas 3 preguntas acá bien polémicas. Te pido dentro de lo posible, yo sé que es difícil, respuestas breves Ya, para poder terminar con esto. ya. Dijimos delante que para mejorar salud, pensión y educación no hace falta modificar la Constitución, pero otra cosa que se dice es el agua en Chile es privada. ¿Qué opinas de eso? Ya. Mira, esta respuesta la voy a hacer corta. Yo sé que es difícil, Claro, pero pero voy a pedirles que se concentren un poquito porque la respuesta es un poco técnica, ¿ya? Si tú me preguntas si el agua es privada, tendría que decirte que no es privada, ¿ya? Porque el agua como tal es lo que se llama un bien nacional de uso público, ¿ya? Sin embargo, lo que sí existe es lo que se llama un derecho de aprovechamiento de agua, que es como una concesión que el Estado le da a ciertas personas para que puedan explotar un caudal de agua. Por ejemplo, tú tienes la posibilidad de sacar 3 metros cúbicos por segundo de agua, ¿ya? En tu lugar donde tú estás radicado, ¿ya? Y esos derechos constituyen una forma de propiedad. En el fondo yo tengo propiedad sobre mi derecho a extraer esa cantidad de agua, ¿ya? Y eso ha llevado incluso a que tus derechos de agua tú puedas venderlo, ¿ya? Yo puedo tener una parcela, no sé, pues aquí en La Ligua, pero resulta que mis derechos de agua se los vendía a un tipo de cabildo para que él saque más agua en cabildo, por decir algo. Eso, el problema que ha tenido es que ha llevado a una especie de mercado del agua,
en que hay personas que tienen recursos y pueden comprar derechos de agua y sacar mucha agua y otras personas que quedan sin nada, ¿ya? El tema es que la Constitución no dice que el agua sea privada. O sea, por mucho que tú tengas un derecho de aprovechamiento de agua, ese derecho incluso el Estado podría expropiártelo y podría recuperarlo, ¿ya? De hecho, existen algunas limitantes, porque si tú, no sé, acaparas derechos de agua, pero no los usas, perfectamente se podría establecer una reforma, ¿cierto?, que estableciera que eso pudiera llevar una multa, o pudiera hacerte caducar tus derechos de agua y perderlos, ya, para que vuelvan a personas que sí los pueden aprovechar. Podría estar, de hecho existe en el presente y podría profundizarse el que más allá de los derechos de agua que tenga la gente, se asegure el consumo humano de agua. ¿Ya? Hay una norma que ahora lo establece, que en caso que no alcance para el consumo humano, el presidente de la República puede dictar un decreto y expropiar las aguas para que alcance para eso, ¿ya? Entonces, se puede legislar y se puede modificar para adecuarlo, para perfeccionarlo, pero la actual Constitución no es un límite para eso. Podría cambiarse. Ahora, la sequía también ha afectado en todo esto, me imagino. Sí, sí, no, sí, eso. Yo aquí soy muy afectado porque yo soy de la Ligua, y la Ligua todavía queda agua. Pero si tú vas al interior de la Ligua, te vas a dar cuenta que en Cabildo, al interior, el agua, eso es sequía, derechamente. El refrán dice, no es sequía, es saqueo. No, sí, puede haber saqueo, pero por sobre todo es sequía. Si aquí llueve 2 días al año, con eso no puede haber agua. 2 días al año. Es terrible. Bien, vamos a otra pregunta. Autonomía del Banco Central. Hoy día el Banco Central es autónomo. ¿Está en riesgo eso? Y si fuera así, ¿qué pasaría con la economía del país? Ya, ese punto es esencial. Está en riesgo, por supuesto, porque hay voces que ya se alzan diciendo que no debiera ser autónomo el Banco Central. El problema es que si el Banco Disculpa, Central no es... ¿qué es el Banco Central primero? En palabras Ah, sencillas. ya, ¿Cuál es su ya. función? El Banco Central es un organismo que está consagrado a nivel constitucional que se encarga de la política monetaria, ¿ya? La política monetaria es una función pública que tiene que ver con cuánto dinero tú imprimes, cuánto dinero tú ingresas en la economía, ¿ya? Por tanto, es el que en definitiva decide cuánto dinero se va a inyectar, ¿ya? La forma como opera eso no tendría el tiempo de explicarse, Claro. porque es un tema muy técnico, pero lo importante, el principio aquí, es que el Banco Central es autónomo, entonces el presidente de la República no puede tomar el teléfono y decir, ¿sabe qué? Imprímame 20 millones de dólares. No puede, porque el Banco Central es autónomo y determina sus políticas según las necesidades de la economía, ¿ya? Si el Banco Central ve que los bancos privados le están pidiendo plata, va a imprimir más o menos, ¿ya? Y se encarga también de determinar el tema del dólar, el precio del dólar, una serie de materias que son súper técnicas. Entonces el Banco Central tiene que ser autónomo para que pueda desarrollar esas cosas de manera profesional, no basado en el populismo, en la demagogia de los gobiernos de turno, ¿ya? En los países vecinos, su tomada Argentina, el Banco Central no es autónomo. Se En estatizó. Venezuela, no sé si habrá Banco Central a esta altura, ¿ya? Y lo que ha generado eso son unas inflaciones que se miden en 6 dígitos. Hay un 1000% de inflación, ¿ya? Y eso es funesto especialmente para la gente más pobre, ¿ya? Porque la gente que tiene recursos tiene su dinero invertido en otras cosas, en bienes, en casas, en cosas. Pero el común de las personas, como uno, digamos, lo que uno tiene escasamente es el dinero de tu sueldo, ¿ya? Y eso a los que más afecta es a las personas más pobres. Entonces, y provoca una debacle en general en la economía, o sea, es terrible. Sí, a mí me parece bastante desleal entrar a este tema de cambiar la constitución por salud, educación y pensiones, cuando en verdad lo que se quiere es estatizar, por ejemplo, el Banco Central. Y eso no se dice, no se comenta mucho, parece. Claro, se comenta poco y si se comenta es así en algunas cosas, pero no, la gente no le toma el peso a eso. Vamos a otra pregunta. Hoy día hay un movimiento bien fuerte, no más AFP, y parece que está tomando vuelo. ¿Crees tú que al redactar una nueva constitución se podría terminar cerrando la AFP? Bueno, es tanta la presión que si se redacta una nueva constitución, lo más probable es que se regule eso. O sea, ya sea modificando la AFP, cambiándoles de nombre, o derogándolas completamente, expropiando los dineros de las cotizaciones de ahorradas ahí, Pero algo van a hacer, porque en es ese una caso, ¿qué cosa... pasaría? En ese caso, ¿qué pasaría si el Estado expropia los fondos de pensiones? Mira, el riesgo de eso es que en todos los países en que el tema de las pensiones es público, al final los políticos utilizan eso en su beneficio, ¿ya? En Argentina, por ejemplo, se estatizaron los fondos de pensiones. ¿Qué fue lo que pasó? Que desaparecieron. En este minuto hay una crisis terrible porque ya no tienen dinero para seguir pagando pensiones. Y en el corto mediano plazo, olvídense, eso va a ser fatal, ¿ya? ¿Y dónde está? Es que no estaban, se nos fueron, las perdimos. ¿Y qué hacemos? No sé, ¿ya? Y
y que pueden generarse cosas así. Ya malos manejos, es una cosa muy seria para que esté, digamos, en manos de cualquiera. Ya. Otra cosa que se dice, hay que terminar con la forma de Estado subsidiario. Hay que Ya, terminar con eso. Eso es malo, es horrible, hay que acabar con eso. ya. En esa pregunta me quiero detener, aunque se nos vaya el tiempo en esta, ¿ya? Porque esto es muy importante. Ese es uno de los casos en que las falacias que se instalan terminan moviendo a la gente por cualquier parte, ¿ya? Pasa lo siguiente. La gente dice, el Estado actualmente es subsidiario y debiera ser un Estado solidario, ¿ya? Déjenme decirles que el hecho de que el Estado sea subsidiario no significa que no sea al mismo tiempo solidario, ¿ya? Porque voy a explicar más adelante lo que es la subsidiariedad, pero entiéndame por ahora que no son cosas que se opongan. Tú puedes tener un Estado subsidiario y aún así tener criterios de redistribución o criterios equitativos, ¿ya? No son cosas que se opongan, ¿ya? De hecho, lo opuesto a un Estado subsidiario es un Estado intervencionista. Eso es lo contrario. El Estado que interviene, que maneja todo, te maneja tu empresa, toma el lugar de los particulares, ¿ya? Eso es lo contrario a un Estado subsidiario. El Estado subsidiario es un Estado en que el énfasis, el impulso, podríamos decir, de la vida social y económica está radicado en los particulares, ¿ya? Y solamente en el caso de que los particulares no puedan o no quieran realizar determinada actuación, el Estado pasa a desarrollarlo. Eso significa que sea subsidiario, ¿ya? No significa que el Estado no pueda actuar, porque de hecho actúa, ¿ya? Actúa mucho en regulaciones, incluso el Estado tiene hasta empresas hoy en día, ¿ya? En algunas materias. Pero el hecho de que sea subsidiario significa que la preferencia o el impulso va a estar para que ojalá los particulares lo desarrollen, y solamente en los casos en que no sea aconsejable o no hay interés o no es conveniente, pasa y puede ser también desarrollado por el Estado. De hecho, en la subsidiariedad hay dos principios que hay que conjugar, ¿ya? Porque en el fondo las personas que quieran eliminar el Estado subsidiario plantean que el Estado subsidiario deja en el fondo al gobierno con los brazos atados, entonces no puede hacer nada. Dicen, mira, las pensiones están malas porque el Estado no puede entrar. Te plantean un poco eso. Pero en la práctica, actualmente hay dos principios relacionados con la subsidiariedad. Está la subsidiariedad negativa, que plantea que el Estado debiera abstenerse de intervenir, ¿ya? Para tratar de que los particulares actúen, pero también está la subsidiariedad positiva, que es la que dice que en el caso de que los particulares no estén haciendo algo, el Estado debe hacerlo, ¿ya? Si ustedes leen la Constitución en los primeros artículos, yo tengo unas notas acá, se los quiero leer. Dice lo siguiente. Artículo 1, inciso 4 de la Constitución. Dice lo siguiente. La finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. ¿Qué significa eso? Que el Estado no está de manos atadas, puede actuar, ¿ya? Y de hecho actúa bastante, ¿ya? Según el tipo de gobierno que tengamos, ¿ya? Entonces, el hecho de que el Estado sea subsidiario no significa que el Estado no tenga interés social, que no quiera ayudar, que no pueda hacer nada, ¿ya? Pero sí hay que considerar que son los Estados subsidiarios, dentro de los cuales están todos los países que se desarrollan, ¿ya? Incluso estos países que tú ves en Europa, que son muy admirados, ¿cierto? Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿cierto? Que son países modelo en todo sentido, son Estados subsidiarios, ¿ya? Eso tenganlo súper claro. De hecho, le han preguntado incluso a los mismos, digamos, personas que los gobiernan, son Estados sociales, están hasta en sus constituciones, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es la iniciativa privada, ¿ya? Ya sea de los individuos, de los grupos intermedios, lo que hace que las cosas se hagan de manera más eficiente y exista más iniciativa y los países puedan desarrollarse, ¿ya? Cuando todo se estatiza y termina siendo todo realizado por el Estado, los países tienden a la baja, ¿ya? Eso es un dato estadístico, es un tema matemático, si se quiere. No es una opinión mía, digamos. Ustedes revisen la historia, revisen incluso la historia reciente. De hecho, los países nórdicos, como se llaman, o escandinavos, no son países socialistas, como piensa la gente, ¿ya? Son países derechamente muy liberales, ¿ya? Alan, Muy Alan, característicos. te interrumpo esa parte para hacerte la última pregunta de Sí. parte mía, ¿ya? Existe hoy día una idea de terminar con el sistema de libre mercado. ¿Crees tú que en la redacción de una nueva constitución se va a optar por otro modelo? ¿Se pretende consagrar un modelo diferente en la constitución?
Esa es la bandera de lucha de los que quieren hacer este cambio, ¿ya? Ellos dicen que el capitalismo fracasó y por tanto quieren otro modelo, ¿ya? Obviamente no te describen qué modelo va a ser ese, porque quieren un cambio por cambio, digamos. No te dicen cómo, nunca te describen cómo sería la sociedad que ellos quieren. Pero obviamente es una de las cosas que plantean, ¿ya? Y lo cual es bastante absurdo porque el capitalismo no ha fracasado, ¿ya? Eso es una cosa a nivel económico, no es así, ¿ya? Esas son frases que se repiten y ustedes tengan cuidado de no repetirlas porque no es así, ¿ya? De hecho, la única cosa que se ha desplomado en el mundo es el socialismo. Eso, revisen la historia de los últimos 100 años. Claro. O miremos Argentina o Venezuela. Igual que ayer, hay una pregunta aquí que alguien mandó por el chat. A ver si la encuentro. Igual que ayer, lo mismo. Hay dudas con respecto al voto en la segunda papeleta. Con la primera hay como claridad, apruebo o rechazo. Quiero preguntarte, ¿están las dos unidas? ¿Son distintas? ¿Se puede votar en ambas? Por favor, si nos puedes explicar un poquito eso. Sí. Mira, son votos separados, ¿ya? La primera papeleta es apruebo o rechazo una nueva constitución, ¿ya? Y la segunda papeleta es completamente independiente porque se refiere solamente al caso de que el apruebo gane, ¿ya? Si gana el rechazo, la segunda papeleta no importa para nada, ya es como que no existiera. Si gana el apruebo, es que esa segunda papeleta cobra importancia, ¿ya? Porque eso, la segunda papeleta de lo que habla es de la forma como se va a redactar, quién la va a redactar, en el fondo. Yo hasta ayer no tenía mucha claridad en cuanto a la segunda papeleta. Yo por lo menos, en cuanto a la primera voy a votar rechazo, lo tengo claro. Pero en cuanto a la segunda, tenía mis dudas porque es un tema matemático más que nada, de qué puede pasar y todo. Y desde ayer conversé con mi padre, que es colega mío también, es abogado, solo que él es una emanencia, no como yo, que estoy recién partiendo. Y él me hizo unos comentarios. No hubiese ¿sí? dicho, lo hubiese invitado. Capaz que un día podemos invitarlo. Ya lo que pasa es que él no es cristiano. Ya, si no, se lo habría ofrecido que estuviera presente. Ahora, Entonces, disculpa, tu papá no es cristiano. No es cristiano. ¿Y él también va por el rechazo? Sí, de todas maneras. Gracias. Sí. No, y pasa que en la segunda papeleta me hizo unos comentarios que me parecieron bastante razonables. Me lo respaldó incluso con cifras, así que terminé creyéndole. Y él me planteaba lo siguiente. Es preferible, hasta donde nosotros podemos analizar, digamos, hasta donde tenemos información, mejor votar por la convención mixta, ¿ya? La convención mixta que se va a componer de mitad personas electas, mitad parlamentarios, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en el Parlamento actual hay algo así como un 45% más o menos que está representado por parlamentarios que son de una rama más conservadora, podríamos decir, un poco más cercana a lo que nosotros quisiéramos, ¿ya? Y por tanto ese porcentaje también se va a reflejar en el porcentaje de constituyentes que ellos van a traspasar para allá, ¿ya? Porque son de los sectores, digamos, que van a estar representados allá también. Y por otro lado, el hecho de que solamente se elija la mitad de convencionales elegidos por votación directa, genera que ya no van a haber 8 cupos por distrito, sino que solo 4. Por tanto, va a estar representado solamente los que tengan la más alta votación, claro. ¿Ya? No los que tienen votaciones mínimas de 1%, 3%. ¿Ya? Sino ocurre hoy día. Como ocurre hoy, ¿ya? Sino solamente los que, como las primeras 4 mayorías, podríamos decir. Y ahí, por lo general, están dentro de lo que son los partidos más moderados, que pudieran llevar a un debate más sin extremismo, sin cosas así tan radicales, ¿ya? Por tanto, haciendo esos cálculos, da la impresión de que la mixta podría llevar a una composición de este grupo más representativo en el fondo de la generalidad de las personas. Ok, pero en estricto rigor podríamos votar apruebo o rechazo en la primera papeleta y de manera indistinta podríamos votar convención mixta o convención constituyente en la segunda. Claro, o de hecho anular también. O podría anularse, ¿ya? No sé si sea lo más recomendable, ¿ya? Claro. Pero hay que hacer los cálculos. Claro. Bien, damos gracias otra vez a Alan que está con nosotros, casi 40 personas conectados. Sabemos que en los dispositivos a veces hay más de una persona, así que creo que la concurrencia fue muy buena. Terminamos, llegamos al final. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta, algún comentario, que pueda levantar su manito, escribir por el chat. Aproveche. Mira, en el caso de que... Sí, no, en el caso de que, bueno, si hay preguntas la respondemos, si no hay preguntas... Tú me preguntaste una cosa del CERNAC, de un proyecto de reforma. Quizás esa podría ser también... Sí, o sea,
Yo esperaba que alguien lo hiciera, porque hoy día se dice que la constitución actual es un bloqueo, por ejemplo, para haber reformado el CERNAC, para haber potenciado los sindicatos. O sea, con cada vez que se quiso hacer algo bueno, la constitución lo frenó. ¿Es así o no es así? Mira, hay que ver caso a caso, ¿ya? Pero yo no veo tantas noticias así como para conocer todos los casos que ha ocurrido algo, pero más o menos uno tiene un seguimiento, ¿ya? Y fíjate que los proyectos que han sido rechazados en el Tribunal Constitucional eran proyectos que eran derechamente inconstitucionales y proyectos que no eran buenos, ¿ya? Esa es la razón por la que se rechazan. No porque la Constitución sea una especie de tapón que va a tapar toda iniciativa. No es así. Porque prueba de ello es que se han hecho reformas bastante importantes en este último tiempo, ¿ya? Pero pues, veamos el caso, por ejemplo, del CERNAC. Dado que es un tema que nos toca a todos como consumidores. Ustedes saben que el CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor, que se encarga de proteger a las personas cuando compran cosas, ¿ya? Si la empresa te falla, no te responde la garantía, tú recurres al CERNAC, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el CERNAC es un organismo que tiene facultades fiscalizadoras. Puede pedir información a la empresa, puede cursar multas, tiene muchos mecanismos para proteger al consumidor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que se anunció con bombo y platillo una reforma al CERNAC para hacerlo más poderoso y darle una mucha mayor protección a las personas. Entonces, en teoría funcionaba, eso se escuchaba, pero maravilloso. O sea, ¿quién no quiere eso? Démosle nomás, no importa, ¿ya? Y cuando se rechazó por el Tribunal Constitucional, se dijo, mira, ahí está el ejemplo de que esta Constitución no te quiere proteger, ¿ya? El tema es que las personas no leyeron la letra chica, no siguieron leyendo la noticia más adelante, porque ahí decía por qué lo habían rechazado. La razón por la cual lo rechazaron es que ese proyecto convertía al CERNAC en juez y parte. Se supone que cuando tú vas a un tribunal, tú eres una parte, tienes al frente tu contendor, ¿cierto? Y hay un tercero imparcial que es el que decide. Tiene que ser imparcial para que haya justicia, ¿ya? Pero esta ley le daba facultades jurisdiccionales al CERNAC. Entonces el CERNAC era juez y parte, ¿ya? Y eso es complejo porque si nosotros lo miramos de la óptica de cualquiera de ustedes, que puede ser tener un negocio, vender cosas, en algún momento tú ibas a tener que comparecer a un órgano que te iba a acusar y además iba a resolver la situación. Entonces era mucho más razonable que eso siguiera radicado en un tribunal imparcial, como son los juzgados de policía local, que son los tribunales que resuelven las materias sobre consumo, ¿ya? Además de eso, el proyecto le daba al CERNAC unas facultades para dictar normas así libremente, y tampoco era muy recomendable, porque todas las normas que tienen que ver con eso es mejor que estén reguladas en una ley clara y pública, ¿ya? Entonces, la razón por la que se rechazó es porque en el fondo el proyecto tenía vicios, tenía cosas que no sean aconsejables, no era un buen proyecto, ¿ya? A lo mejor se hubiera redactado, porque a fin de cuentas estos proyectos son copiados de otros países, a fin de cuentas. Si nuestros legisladores no son tan creativos, ¿ya? Generalmente se toman modelos exteriores y se adaptan a Chile, y quizá habría sido mejor copiar otro modelo, que tuviera una mejor redacción, que no vulnerara el debido proceso, que es un principio también constitucional, ¿ya? El debido proceso, que todos los procesos están regulados de manera racional y justa, es lo mínimo que se puede pedir. Bien, quedó una pregunta acá en el tintero, la escribió Karina San Martín acerca de la ley Mordaza y el negacionismo, que hace poquito se estaba debatiendo en el Senado. ¿Podría Sí, esa ley avanzar en el caso de una nueva constitución? sí, esa ley podría aprobarse bajo la actual constitución, pero tendría que superar algunos problemas. Tendría que superar de partida, obtener el quórum para ser aprobada y luego que el Tribunal Constitucional la autorice. E incluso tendría que ser acorde a tratados internacionales sobre derechos fundamentales que se oponen tajantemente a lo que aparece en esa ley. ¿Cómo será que hasta la ONU El director de y, Human Rights. claro, Human Rights Watch, por ejemplo, han dicho que esa ley no debiera pasar el sedazo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Fíjate que siempre los proyectos de ley se desarrollan de una manera como muy idealista y pareciera que nadie puede estar en contra. Ya, mejor que hay cosas que se prohíban y todo el asunto. El tema es que fíjate que la ley prohíbe específicamente que tú puedas decir cosas a favor, no sé, del gobierno militar o cosas así, justificar ciertos crímenes que hubo, pero solamente en el periodo 1973 a 1990. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero si van a prohibir algo, ¿por qué entonces no prohibir todo negacionismo? ¿Ya? Que no se pueda negar que la Unión Soviética exterminó a millones de personas, que no se pueda negar que Maduro ha eliminado a otros miles. ¿Ya? No, solamente se prohíbe hablar de eso, específicamente. Entonces es una cosa bastante manipulada.
¿ya? Yo soy de la idea de que no debiera dictarse esa ley, ¿ya? Porque por mucho que una persona sea tan lesa, ¿cierto?, de negar ciertos crímenes y cosas, tú tienes la posibilidad de refutarlo. Son los dichos de una persona, ¿sabes por qué te molestan tanto? ¿Ya? Di tú lo contrario, pues, defiende tu postura y se va a generar, ¿cierto? Si tú hablas con evidencia, con datos, va a corroborar que sí hubo crímenes o no los hubo, o sí los hubo, ¿cierto? Pero prohibir que las personas piensen de una manera es súper peligroso, porque el acto seguido de eso, a lo mejor a ti el tema político de la dictadura a ti no te interesa, ni siquiera hablas de eso. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Al día siguiente van a dictar otra ley mordaza para prohibirte predicar contra ciertas cosas. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo va a decir que no si ya se aprobó una vez? Pero Claro, yo en lo personal creo que no se nos va a prohibir la ley de culto, pero sí se le podría, por ejemplo, establecer que hay ciertas cosas que no se podrían decir en la iglesia. Claro. Y cualquiera podría con un celular estar grabando, un pantallazo, un audio, y podrían correr las demandas. Sí, de hecho, ya pasó una vez. Acuérdense cuando se dictó la ley Zamudio, que era la ley contra la discriminación y todo, se prohibió en esa ley que se pudiera hablar mal contra ciertas cosas, ¿ya? Y estuvo a punto de prohibirse en términos absolutos, hasta que un grupo de parlamentarios estableció que había una excepción en materia de libertad de culto. O sea, si tu creencia religiosa a ti te hace tener una cosmovisión sobre un punto, eso no es discriminación, sino que tú estás ejerciendo tu derecho a la libertad de culto, ¿no? ¿Ya? Pero se estableció como excepción, porque fuera de eso se habría aprobado en términos absolutos. Entonces son cosas que nos pueden terminar afectando de un día para otro. Bien, ahora sí, hemos llegado al final, nos pasamos un poquito, unos 10-15 minutos, estuvo entretenida la conversación, estuvo buena la participación también de todas las personas. Por mi parte, agradecerle a todos los que estuvieron conectados, agradecerle también de manera especial a Alan Howard, que tuvo la disposición desde el primer minuto que le propuse, él dijo sí y hoy día estuvo acá con nosotros. Así que gracias, Alan, por tu participación, gracias por tu ayuda, gracias a todos los que pudieron estar conectados. Quizás quedaron algunas preguntas en el tintero, pero se nos acabó el tiempo. Lucas, gracias también por esta instancia, gracias a la Avanzada Juvenil de Santa Julia que lo organizó y Lucas, te damos el pase para que puedas terminar. Bien, muchas gracias, reitero el agradecimiento a Alan por su tiempo, por estar con nosotros. Ha sido muy fructífero para todos, informarnos, viene un proceso que quizás va a ser complejo, pero también nosotros que somos hijos de Dios confiamos en el Señor. Amén. Quiero darle la oportunidad a nuestro pastor Víctor, que está conectado, para que él haga una oración final por todo lo que hemos hecho, y dejo entonces a nuestro pastor con la oportunidad. Eterno Dios, agradecemos esta oportunidad y esta instancia en este día de poder reunirnos y también capacitarnos y comprender, Señor, que en el mundo que estamos, este mundo que, Señor, para nosotros es una patria pasajera, pero estamos insertos en ello. El Señor dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdanos, Señor, de toda artimaña, Señor, satánica, y de todo, Señor, lo que pueda influir en contra de la familia, en contra de las leyes morales que tenemos, Señor, basadas en tu palabra. Pido en este día que la bendición de Dios venga sobre nuestro hermano que ha expuesto, nuestro hermano Alan, los hermanos organizadores de Santa Julia. Usted los bendiga, a todas las iglesias que han participado y a todos, Señor, los que han tenido esta gran disposición. Gracias, Padre Eterno, que esta no sea la única intervención que podamos tener, sino que podamos también atrevernos, Señor, a poner nuestra postura frente, Señor, a cada ley que se pueda dictar en este país. Gracias, Dios Eterno. Siga usted bendiciendo a la iglesia y pedimos, Señor, en este día su protección y su bendición en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias. Le invito a que saquemos una foto, los que no tengan su cámara prendida, para que quede también un recuerdo de que estuvimos acá todos reunidos. Ahí nuestro hermano Jaimito, ya están todos en familia. Así que vamos a sacar la foto, vamos a tratar de que este video sea subido al canal de YouTube de la iglesia de nosotros y también en el Facebook personal de Esteban Manríquez. Ahí va la foto.
1, 2 y 3. Ahí está la foto. Saludos a todos. Chao a todos, gracias por venir. Chao. Que estén bien. Ya. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao.